Siguiendo con las anemias hereditarias, pasemos ahora a la esferocitosis. Como el nombre lo indica, son una forma esférica de los eritrocitos, de modo que estos pierden la característica forma cóncava, y aparte suelen tener hiperpigmentación. Esta forma implica un defecto en la síntesis de la membrana del eritrocito, más precisamente de 4 proteínas membranales, sobre todo la proteína 4,2, después la anquirina, la espectrina, y las proteínas banda 3. Es decir, que los genes que dictan las proteínas para la anquirina, espectrina, etc., están anómalos. Por consecuencia, los eritrocitos pierden forma, elasticidad, tiempo de vida, y aparte como la membrana no permite que haya un equilibrio osmótico, el eritrocito la mayor parte de los casos tiene una carga de hemoglobina superior a la habitual, de modo que la concentración de hemoglobina corpuscular media se verá afectada, y esta, va de la mano con la hipercromía que presentan los esferocitos. La prueba de Coombs es negativa, generalmente, ya que los esferocitos son producto de una anemia hemolítica hereditaria, aunque también los esferocitos pueden aparecer en anemias por anticuerpos caliente o frío, pero esa patología la veremos en el siguiente vídeo. Tal como lo vimos en el vídeo pasado, la etiología es de tipo genético. Aquí les dejo una tabla con los diferentes tipos de defecto de membrana del eritrocito que hacen posible la patología, y algunos datos respecto a la prevalencia de cada uno de ellos. Por lo que, el más común de encontrar es la esferocitosis producto de defecto en la anquirina, aunque sabemos que la anquirina no es la responsable de la forma bicóncava del eritrocito, sino que es la espectrina, por lo que, de ser la espectrina, implica más anormalidades morfológicas de los eritrocitos como ven en la gráfica. Y tal como vimos en las talasemias, hay estadios clínicos de la patología, relacionados con la clasificación genética de ellas. Existe esferocitosis leve, moderada, grave, al igual que un estado de portador silencioso, y como ya estarán intuyendo, las manifestaciones clínicas son proporcionales al grado de la respectiva patología, por lo que tal como dije en el vídeo pasado, la forma más grave es la que sufrirá mayor grado de hemólisis. Esto no nos interesa mucho, sino que nos interesan los datos clínicos. Además de la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que estará elevada y relacionada con la hiperpigmentación del esferocito, tenemos también al volumen corpuscular medio. Como hay una hemólisis hereditaria, la cantidad de eritrocitos se verá afectada, por ende, el hematócrito también, dando como resultado un volumen corpuscular medio bajo. Los esferocitos suelen romperse debido a su vida media disminuida, por ello la lactato deshidrogenasa que liberan hace que ésta esté aumentada en el suero, al igual que la hemólisis implica un aumento en el metabolismo de las porfirinas, es decir, habrá aumento en la bilirrubina indirecta, tanto, que se manifiesta mediante la ictericia. Los esferocitos tienen un tiempo muy pobre en el bazo, por lo que habrá secuestro esplénico, y eso significa una esplenomegalia, pero no tan marcada como en las talasemias. Por ello, a veces es habitual encontrar cifras altas de reticulocitos en circulación, al igual que cifras bajas de aptoglobina en la sangre. Esto refleja el claro aumento en la lisis por vía extravascular. Hay una prueba especial para la esferocitosis, la prueba de la fragilidad osmótica. Consiste en someter los eritrocitos a 20 soluciones hipotónicas de cloruro sódico de diferente concentración. La concentración inicial es la más alta, y posteriormente disminuye gradualmente en cada tubo de solución. La mezcla de células y medio salino ocasiona un equilibrio osmótico, que, cuando se altera, causa hinchazón de los eritrocitos, hasta que se rompen, liberando la hemoglobina en el medio salino. Posteriormente, la solución de eritrocitos y medio salino se centrifuga, y la hemólisis resultante en el líquido de cada tubo con solución salina se determina mediante espectrofotometría. Como los esferocitos tienen una relación superficie-volumen disminuida, en soluciones menos hipotónicas se lisan más que los eritrocitos bicóncavos normales, por lo que darán lugar a una fragilidad osmótica aumentada. Ya que se obtiene la absorbancia en cada tubo respecto al blanco inicial, se obtiene un porcentaje de hemólisis por tubo, relacionando la absorbancia del tubo y la absorbancia más alta. Los porcentajes de hemólisis se grafican, y se correlaciona con un rango perteneciente a un testigo negativo para esferocitosis. Aquí pueden ver una tabulación que pertenece a un paciente al que le hice la prueba, que incluye la concentración salina, la absorbancia, y el porcentaje de hemólisis, y la curva de fragilidad osmótica respectiva, comparada con una región de testigo negativo, para así dar una lectura e interpretación de la curva.
La región en azul representa un radio de curva normal para un paciente sin esferocitosis, y la curva roja representa la curva de hemólisis que elaboré en base a los datos arrojados en la prueba que hice. Como pueden ver en la curva, inicialmente entra en el radio normal, posteriormente se sale un poco conforme la concentración salina aumenta, por lo que el resultado de la prueba hecha por mí, se da como normal para un paciente sin esferocitosis. Y para comparar, hay dos curvas más. La curva en negro representa la fragilidad osmótica en un paciente con talasemia, cuya curva presenta fragilidad ligeramente disminuida. Conforme aumenta la concentración salina, dicha fragilidad ligeramente disminuida se torna aumentada. Y la curva en marrón, representa una fragilidad osmótica en un paciente con esferocitosis, que como pueden ver, la curva que por cierto no tiene casi nada de curva, representa una fragilidad muy aumentada, que es característico de los esferocitos. Ahora bien, antes de dejar el tema, te preguntarás, ¿la esferocitosis, la electrocitosis, la estomatocitosis, la acantocitosis hereditaria son lo mismo? Básicamente en la parte fisiopatológica, es decir, cómo se va a manifestar en los diferentes datos de diagnóstico clínico son lo mismo. Las diferencias radican más que nada en las proteínas membranales del eritrocito que estén afectadas. En base a eso, el eritrocito tomará una forma u otra, y por ello se le asigna una nomenclatura a la patología sanguínea dependiendo de qué alteración eritrocitaria morfológica prolifere más. Las iré explicando de a una por una para que les quede mejor comprendido. La electrocitosis implica mayormente defectos en la proteína 4,1 y la alfa-espectrina, a diferencia de la esferocitosis que implica un defecto en la proteína 4,2 y la beta-espectrina. Recordando el primer vídeo, donde hablé de las proteínas membranales, dije que la proteína 4,2 está acoplada a un complejo proteico con la anquirina y las proteínas banda 3, en cambio la proteína 4,1 está acoplada a un complejo más grande de proteínas, entre ellas la actina, la tropomodulina, etc. Por lo que, a manera de comparación, entre más grande sea el complejo proteico, mayor será la estabilidad del eritrocito tanto para contener hemoglobina como para conservar la forma bicóncava. Por lo tanto, como la proteína 4,1 tiene un complejo proteico estructural más grande, un defecto en dicha proteína, implicará en una inestabilidad mayor que en la proteína 4,2, es decir, el eritrocito se deformará más, mientras más grande sea el complejo proteico alterado. Por ello alteraciones de la proteína 4,2 implican menos inestabilidad morfológica, deviniendo en un esferocito. En cambio, las proteínas 4,2 como su complejo es más grande, habrá una inestabilidad mayor, por ello su defecto viene en un electrocito. Y bueno, la electrocitosis, a pesar de que la membrana de sus eritrocitos anómalos es más inestable, no conlleva al mismo grado de hemólisis que el de la esferocitosis. En segunda, mientras que en la esferocitosis los eritrocitos anómalos son hipercrónicos, en la electrocitosis son hipocrónicos. Aquí una clara evidencia de un frotis de un paciente con electrocitosis que tuve la fortuna de observar. Como ven, la hipocromía es evidente, aunque, en otros casos los eritrocitos son normocrónicos, y eso se refleja en los índices eritrocitarios, como ven si contrasta uno con otro. Como dije, en la electrocitosis la hemólisis es menor a la de la esferocitosis, esto se refleja en cifras menores de la bilirrubina indirecta, pero aún así se encuentran elevadas, manifestándose mediante la ictericia, y la esplenomegalia, y como dije, si hay actividad esplénica, se mandan más reticulocitos a circulación. Y aparte, como la hemólisis intravascular está limitada a la poca cantidad de aptoglobina existente, la destrucción por vía extravascular se incrementará, reflejándose por medio de la presencia de urobilinógeno e incluso de hemoglobina libre en la orina. En el caso de la estomatocitosis, es causada por un defecto único en las proteínas banda 3, que son proteínas superficiales más que estructurales. Por ello estas proteínas tienen función de evitar la pérdida de superficie de membrana. Por ello, cuando están afectadas, la superficie de membrana se verá afectada. Por ello, se dice que el eritrocito será discretamente afectado, haciendo que pierda la forma bicóncava en un 70%, dando lugar a los estomatocitos, que son los eritrocitos que asemejan a una boca, como pueden observar. Los estomatocitos son detectados con dificultad por el bazo, ya que son formas anómalas muy discretas como acabo de decir. Por ello, a diferencia de las dos patologías que ya vimos, la estomatocitosis no deviene en actividad esplénica o reticulocitaria tan elevada, por ello en los índices eritrocitarios apenas se refleja.
Sin embargo, en un frotis se encuentran alteraciones de forma moderada, tanto morfológicas, como en el color, que por lo general suelen ser hipocrónicos, debido a que los eritrocitos al ser anómalos no contienen la misma carga de hemoglobina que un eritrocito normal. Y ahora, la acantocitosis, esta forma anómala no implica en un defecto proteico de membrana, sino más bien, de los lípidos dispersos en la membrana, más precisamente se debe a cantidades de fosfatidilcolina disminuidas, y aumentadas de esfingomielina. Esto conlleva a que la membrana se debilite conforme los eritrocitos se van quedando en circulación, y en ese lapso, los eritrocitos toman una forma de cabello, que se denomina acantocito. De igual manera, la fisiopatología es más o menos la misma, la hemólisis ocasiona incremento en la lactato deshidrogenasa, la aptoglobina, conforme el bazo detecte las formas anómalas en circulación, las irá retirando, la médula ósea tendrá más actividad, mandando así más reticulocitos a circulación, afectando así a los índices eritrocitarios, y en un frotis se manifiesta de la misma manera, habrá más de una forma anómala, serán hipocrónicos, y de diferentes tamaños. Bueno, ahora pasemos a las enzimopatías, de ellas, la más frecuente es la anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta es uno de los llamados errores innatos del metabolismo, ya que se dice que esta enzimopatía es producto de un polimorfismo en el gen que codifica la enzima, localizado en el brazo Q del cromosoma X. Como ya dije, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima limitante en la vía de la exosa monofosfato, y como dije en el segundo vídeo de esta serie, esta vía convierte la glucosa a una pentosa, más precisamente a ribosa, para llevar a cabo síntesis de nucleótidos, y a partir de las pentosas producir nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, el cual es requerido para activar la vía de la metahemoglobin reductasa, que como ya dijimos en el vídeo de la hemoglobina, esta protege al eritrocito de la oxidación, y como sabemos, uno de los oxidantes más fuertes que se conocen es el peróxido, en este caso la enzima que remueve el peróxido es la glutatión peroxidasa. Cuando la vía de las pentosas fosfato no se activa por deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se produce la cantidad de NADPH, esto conlleva a que no se produzca la enzima glutatión peroxidasa, por ello la hemoglobina del eritrocito es más vulnerable a ser oxidada por el peróxido. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa genera susceptibilidad aumentada de los eritrocitos, ya que se sobrepasa la capacidad antioxidante de los eritrocitos ante estímulos oxidativos, sobre todo los que contienen agentes oxidantes, como por ejemplo, medicamentos como los derivados de la quinina, algunos antiinflamatorios no esteroideos, algunas sulfamidas, estrés de infecciones bacterianas, y el consumo de habas, esto último es porque las habas contienen vicina, divicina, la levodopa, que pueden generar derivados oxidantes. Y bueno, los eritrocitos afectados por la enzimopatía son susceptibles a la oxidación como ya se dijo, por ello, su hemoglobina se oxida a metahemoglobina, y esto implica que otras proteínas intracelulares del eritrocito sean inestables y precipiten, formando los cuerpos de Heinz. Y bueno, los datos clínicos son casi los mismos, en esta enzimopatía la hemólisis se ve reflejada mediante el aumento de la bilirrubina indirecta y la lactato deshidrogenasa, y la disminución de hemoglobina libre debido a que es metabolizada extravascularmente, reflejándose por medio de la presencia en orina. La sangre periférica es rica en reticulocitos, pero a pesar de eso no es tanto para afectar al conteo de los glóbulos rojos, y por ello los índices eritrocitarios no se ven tan afectados a pesar de que la cantidad de reticulocitos es significativa, aún así se ve reflejada por el aumento del ancho de red de distribución. En un frotis se aprecian los característicos cuerpos de Heinz, al igual que algunas alteraciones bastante discretas, pero en un 80% de los casos, los eritrocitos son normales morfológicamente, pero la presencia de cuerpos de Heinz, y la de dermocitos, que son eritrocitos con una característica forma de luna, diferentes a los de drepanocitos, son comunes en casi todos los casos. Para confirmar esta patología, hay una prueba característica y exclusiva, la prueba de Breuer. Esta prueba está fundamentada en la oxidación de hemoglobina a metahemoglobina, utilizando un agente oxidante, que será una solución de nitrito de sodio 0,18 molar. Usaremos otra solución de dextrosa, o glucosa, 0,28 molar, acompañada de una solución de azul de metileno 0,004 molar. La solución de la exosa y el azul de metileno propiciarán la ruta de la exosa monofosfato, y que como dije, la primera enzima de la vía de la exosa monofosfato es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por lo que toda esta cascada de reacciones reflejará la actividad de la enzima.
Se prepara en un tubo una suspensión de muestra y agua destilada a partes iguales. Posteriormente añadimos 0,1 ml de la solución de dextrosa, otros 0,1 de la solución de nitrito sódico, y al final 0,1 de la solución de azul de metileno. Se agita bien, y se incuba a 37 grados por 90 minutos. Aquí en esta imagen tenemos un control positivo, el cual consiste de una solución turbia, por la acción oxidante del nitrito de sodio, que inducirá una hemólisis, lo cual indica la deficiencia de la enzima. Mientras que el control negativo, significa que la enzima sí está presente, por ello el agente reductor fue neutralizado y la solución se muestra igual, transparente y sin turbidez, por lo que la muestra problema a la derecha indica un resultado negativo para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, hablemos de la anemia por deficiencia de piruvatocinasa. La piruvatocinasa es la última enzima de la glucólisis, que ya sabemos que en el eritrocito pertenece a la vía de Erdem-Meyer-Hof. La etiología radica en una alteración del gen dictador, llamado gen proteína quinasa LR, localizado en el brazo Q del cromosoma 1, lo que significa que la patología es de tipo autosómica recesiva. El gen recibe ese nombre porque codifica la enzima L y la enzima R, esta última se encuentra en los eritrocitos, la otra realiza la glucólisis en el hígado. Bueno, lo poco que se sabe de la fisiopatología de esta enzimopatía, es que la deficiencia de glucólisis eritrocitaria conlleva a que otros metabolitos, como el 2,3-difosfoglicerato estén elevados debido a la falta de la piruvatoquinasa que dé seguimiento a la glucólisis, y al estar alterados dos sitios de la glucólisis, la generación de nucleótidos fosfatados disminuye, y el eritrocito al no realizar su ruta metabólica principal tiene un menor tiempo de vida, por ello hay una hemólisis intravascular, por ello los niveles de lactoglobina estarán disminuidos, mientras que la bilirrubina indirecta y lactato deshidrogenasa están aumentados, reflejándose por medio de la ictericia y la esplenomegalia, esta última, implica en el envío de reticulocitos a circulación, afectando así a la fracción roja de la sangre, que alterará a los índices eritrocitarios. La diferencia de tamaño entre reticulocitos y eritrocitos normales indica anisocitosis, reflejada por el ancho de red de distribución aumentado. La hemoglobina libre no metabolizada por vía intravascular debido a la baja de aptoglobina, tomará la vía extravascular, reflejándose por medio de la presencia de las porfirinas en orina. Y bueno, el último trastorno sanguíneo ligado a anemias hemolíticas hereditarias, es la hemoglobinuria paroxística nocturna, de acuerdo, sé que hay más, pero estos son los de mayor relevancia clínica. La hemoglobinuria paroxística nocturna, no se considera de todo una anemia hereditaria en sí. Es más que nada un trastorno de membrana adquirido, producto de un trastorno mieloproliferativo clonal de la médula ósea, pero ella deviene en una anemia hemolítica. La etiopatogenia radica en una mutación somática de un gen del cromosoma X, llamado fosfatidilinositol-glucano clase A, abreviado PIG. Bueno, a mí mi maestra me lo enseñó como gen cerdito, porque pig es cerdo en inglés, XD. El gen PIG está situado en la célula madre pluripotencial, y en el proceso de maduración de las células, y digo células en general porque el simple hecho de que es un defecto que implica la célula madre, significa que todos los defectos de membrana no solo los sufrirán los eritrocitos, sino, también leucocitos, plaquetas y granulocitos. Bueno, la proteína sintetizada por el gen PIG, en el eritrocito, tiene la función de ser como un puente o anclaje para algunas proteínas de complemento, como el CD55 y CD59, esta última también conocida como proteína inhibidora de membrana de la lisis reactiva. Ambas proteínas protegen al eritrocito de ser atacado por el complemento. Por lo que, cuando el gen PIG está afectado, ocasiona que los eritrocitos carezcan de ambas proteínas de complemento, por lo que las demás proteínas del complemento, como la C3 convertasa, entre otras, tengan mayor acople al eritrocito, lo que ocasiona ataque a la membrana del eritrocito mediante la formación del poro ocasionante de la lisis celular. Los eritrocitos tienen una clasificación en subpoblaciones según la vulnerabilidad al complemento, siendo el tipo I el menos vulnerable, y siendo el tipo 3 el más vulnerable. En base a este último se determina la gravedad de los síntomas clínicos. Cuando este último eritrocito prolifera en menos del 20% se dice que el paciente sufrirá de hemólisis leve, de 20 a 50% la hemólisis será moderada, y mayor al 50% se habla de una hemólisis mayor, que implica mayor tasa de hemoglobinuria.
El trastorno se llama hemoglobinuria paroxística nocturna debido a que la presencia de hemoglobina y otros derivados en orina aparecen cuando el pH corporal cambia, y como dijimos en el vídeo de la diabetes, el pH corporal cambia cuando el individuo va a dormir. Cuando el nivel de hemoglobina en suero alcanza al 40%, el paciente puede presentar presencia no de hemoglobina urinaria, sino también de hemosiderina. La mayoría de los pacientes desarrolla una anemia ferropénica, debido a esta gran pérdida de hierro por orina en forma de hemosiderina. Y aparte, como dije que los otros linajes sanguíneos también sufren el defecto genético, el individuo al no tener leucocitos, plaquetas del todo funcionales, se hace más vulnerable a infecciones, o a defectos de coagulación. Y bueno, los hallazgos clínicos consisten en primero que nada, una pancitopenia, es decir, una baja de todos los tres linajes sanguíneos. El aumento de la excreción de hemoglobina y derivados porfíricos en orina indica el aumento de la hemólisis extravascular, lo que implica en una mayor producción de reticulocitos, reflejándose por medio de la hiperplasia en médula, pero en algunos casos las tasas reticulocitarias pueden ser menores a las de otras anemias hemolíticas ya mencionadas. Los eritrocitos pueden llegar a ser macrocíticos, que se reflejan en el volumen corpuscular medio levemente elevado, pero a la vez hipocrónicos, reflejándose en los otros dos índices. Y lo más importante de esta patología, es identificar la hemosiderinuria mediante una tinción específica para las formas de hierro, la tinción de Perls. La tinción de Perls es una de las tinciones más clásicas para encontrar sedimentos de hierro en sus diferentes formas, como la hemosiderina y la ferritina, que como ya dijimos, los macrófagos se encargan del almacenamiento del hierro en la médula ósea, aunque también esta tinción se puede usar en otras muestras donde se sospeche la presencia de formas de hierro. Para la tinción, se prepara un extendido de la muestra a analizar. Se fija con metanol o formol por 15 minutos, usando un vasocoupling. Se lava por inmersión unas 2 veces. Se coloca en un frasco Borbel, y se deja reposar por 1 hora sumergido en una solución de ferricianuro de potasio y ácido clorhídrico, ambos al 2%, y mezclados a partes iguales. Este paso se fundamenta en que las formas de hierro reaccionarán con el ácido clorhídrico para acoplarse al ferricianuro de potasio, y así formar ferricianuro de hierro, que se presenta en forma de cúmulos color verde claro o azules. Se vuelve a lavar, y se sumerge en una solución de safranina, que es el colorante de contraste, por 1 minuto. Se lava una tercera vez, y se observa al microscopio bajo inmersión. En la lámina, se tienen que evaluar 3 aspectos: depósitos de hemosiderina, sideroblastos, y qué tipo son los últimos. Los depósitos de hemosiderina se reportan como ausentes, escasos, moderados, o abundantes. Los sideroblastos contienen de 1 a 4 gránulos dentro del citoplasma, cuando son más de esa cantidad indican un depósito excesivo de hierro. También pueden aparecer sideroblastos en anillo. Los sideroblastos se cuentan de la misma manera que otras células, se toman en cuenta 100 células normales como referencia, y se obtiene una relación con los sideroblastos observados. Para que comprendan la importancia de esta prueba en diferentes patologías hematológicas, les dejo estas imágenes. Y con esto, terminamos el penúltimo vídeo de esta serie. En el siguiente pasaremos a las anemias adquiridas, con una fisiopatología diferente a las anemias que mencioné hasta ahora.